Ya. Buenos días, jóvenes y chicas. Viendo ya la clase. Veo que ya están 14 personas. ¿Ya? Uno de sus compañeros me preguntaba acerca del proyecto, si es que van a hacer igual que está en la planilla. No siempre es obligatorio que lo hagan igualito o lo configuren en la planilla que les he pasado, ¿no? Ustedes pueden hacer de otra planilla, solamente es un ejemplo, ¿ya? Hoy día también les voy a pasar, si es que me alcanza el tiempo, sino el viernes, el formato para su informe. Ellos también me decían cómo lo vamos a presentar el informe. Les voy a pasar entre mañana y el viernes ese formato, ¿ya? Ahora sí seguiremos con las clases. Les voy a compartir las diapositivas. Hoy día vamos a llevar tipos de aliviaderos. ¿Listo? Seguimos con los aliviaderos, ¿ya? Fíjense, los aliviaderos suelen clasificarse con arreglo a su característica más destacada, que puede ser la estructura de control, el canal de desagüe o cualquier otro componente. Normalmente se clasifican en controlados y no controlados, según tengan compuertas o no. Los tipos más comunes son los aliviaderos de caída libre, en perfil, en ojiva, laterales, de laberinto, de canal abierto, en conducto, en túnel, enterrados o en sifón. ¿Listo? Vamos con el primer tipo. Aliviaderos de caída libre, pared vertical. En este tipo de aliviaderos, el agua cae libremente. Desde su coronación, es apropiado para presas de contrafuerza, de arco pequeño, espesor o en aquellas con el paramento de aguas abajo casi vertical. El agua puede descargar libremente, como en el caso de un vertedero, en pared del gas, o apoyarse a lo largo de una angosta sección de la coronación. Algunas veces tienen un labio emboladizo para poder alejar del paramento los caudales de poca cuantía. Los vertederos de caída libre tienen ventilación suficiente en la superficie interior de la lámina para evitar un chorro fluctuante. ¿Listo? Cuando no se dispone una protección artificial en la base del vertedero, se erosionarán la mayoría de los lechos de los ríos y formará un cuenco muy profundo. El volumen y la profundidad del agujero dependen del rango de los caudales, la altura de la caída y el calado de aguas abajo. ¿Ya? Seguimos. ¿Qué más? De la resistencia a la erosión del material del lecho del río, incluso cuando se trate de lechos rocosos, tiene poca influencia en las dimensiones del socavón y su único efecto es retardar la formación de este. Se ha demostrado que la ecuación de la cantidad de movimiento del resalto hidráulico puede utilizarse en las condiciones de flujo en la base de una caída libre para determinar los elementos del resalto. En presas de tierra de poca altura pueden emplearse aliviaderos de caída libre. ¿Listo?
Este tipo de estructura no está indicada para una altura de caída grande o una cimentación débil, porque se desarrollan grandes esfuerzos de impacto que deben ser absorbidos por la solera en el punto en que el chorro choca con él. Ahora vamos con los aliviaderos con perfil que se ajusta a la lámina vertiente, sociotipo. En este caso tienen un perfil en ojiva o en forma de S. La curva superior normalmente se adopta estrictamente al perfil inferior, que tendría una lámina de agua aireada vertiendo sobre una pared delgada. La corriente se adhiere de esta manera al perfil con el que está en contacto, impidiéndose la formación de una copa de aire entre ambos. Ahora, cuando el vertido se realiza con la carga de proyecto, el agua se desliza suavemente sobre la cresta del vertedero, sin interferencias con la superficie que lo limita, y casi se alcanza la máxima eficiencia. En el pie del aliviadero se dispone una contracurva que conduce al canal desaguado hasta la solera del cuenco amortiguador o hasta el canal de desagüe. ¿Ya? Por último, en este tipo de aliviadero, la curva superior de coronación puede construirse más abierta o más cerrada que el perfil de la lámina de agua vertiente. En este caso, la parte soportada creará una curva de remanso que reducirá la eficacia del desagüe. Ahora ahí va mi primera pregunta. ¿Qué es una curva de remanso? ¿Qué es una curva de remanso? Ya saben, me lo responden al chat o me lo responden al WhatsApp. Depende de usted. ¿Ya? Seguimos con los aliviaderos laterales. En ellos, el labio del aliviadero está situado aproximadamente en posición paralela o casi paralela al eje de la parte superior del canal de desagüe. La lámina que vierte sobre la coronación del vertedero cae en un canal estrecho y gira aproximadamente 90 grados y continúa por el canal principal. El diseño del canal lateral está relacionado exclusivamente con el comportamiento hidráulico en el tramo de aguas arriba del canal de desagüe y es más o menos independiente del resto de los distintos componentes del aliviadero. ¿Qué más? Fíjense, el caudal de este canal lateral puede ir directamente a un canal abierto, una conducción cerrada o a un túnel inclinado, ¿ya? El agua puede llegar al canal por un solo lado, en el caso de estar situado en una ladera escarpada, o por los dos, y también por el externo final. En caso de estar situado en una ladera, suavemente inclinada, ¿ya? Ya está muy bien, están respondiendo al WhatsApp su participación. Ya.
Seguiremos entonces. Las características del desagüe de este tipo de aliviaderos son análogas a las de los vertederos ordinarios y dependen del perfil escogido para su coronación. No obstante, cuando los caudales desaguados son grandes, pueden aparecer diferencias muy notables por restricciones en la capacidad del canal y el vertedero puede llegar a quedar parcialmente sumergido. En este caso, las características del caudal son controladas por una restricción del canal aguas abajo. Esta restricción puede consistir en un punto en régimen crítico en el canal, en un orificio de control, en un conducto o túnel en carga. Aunque el canal lateral no sea eficientemente hidráulico ni barato, tiene ventajas que pueden hacerle aconsejable en algunos tipos de aliviaderos. Suele preferirse una solución cuando se desea disponer de un vertedero muy largo y las laderas son muy escarpadas, o cuando el dispositivo de control deba conectarse con un canal de desagüe estrecho o con un túnel al vertedero lateral. Sería la mejor opción. ¿Listo? Ahora vamos con otro tipo de aliviaderos, con los aliviaderos en laberinto. Fíjense, la idea detrás de los aliviaderos en laberinto es añadir una longitud de coronación a una anchura dada del aliviadero. ¿Para qué? Para necesitar menos altura de la lámina vertiente para un caudal de vertido determinado. Además, la longitud adicional de coronación se consigue haciendo el vertedero con series de formas trapezoidales o triangulares a lo largo del aliviadero. La coronación consiste en un arco en forma de cuarto de círculo en el borde de aguas arriba y un pequeño biselado en el borde de aguas abajo. Los aliviaderos en laberinto tienen muchas ventajas y aplicaciones. Pueden ser utilizados en cualquier lugar en donde se necesite un elemento de desagüe que dependa de las condiciones del lugar. Además, si el diseño en laberinto es particularmente beneficioso cuando el vertedero tiene una anchura fijada. La elevación de la superficie del agua está limitada y deben de pasar grandes cantidades de agua. ¿Ya? Seguimos. El incremento en la longitud del aliviadero por la configuración en laberinto permite el paso de mayor caudal con menos altura de la lámina. ¿Ya? Los laberintos son particularmente adecuados para su uso en una presa como aliviadero principal o secundario. ¿Qué más? Donde se ha incrementado el caudal de diseño y la capacidad del aliviadero, también debe ser incrementada. Un aliviadero en laberinto es una excelente alternativa a los métodos tradicionales de añadir
otro aliviadero, ¿ya? También se han utilizado los laberintos como estructura de control o desvío en canal. Además, la capacidad de almacenamiento puede incrementar porque la coronación puede situarse a mayor altura que un aliviadero seco. Para el mismo caudal de paso, los vertederos en laberinto son más económicos que las compuestas, ¿no? Ahora vamos con un ejemplo de aplicación. Fíjense, tenemos un canal de 6.2 metros de ancho. En el tirante normal de 1.1 metros se instala un vertedero rectangular sin contracciones y con borde agudo de 0.8 metros de umbral. La superficie libre se sobreleva en 1 metro. ¿Qué nos está pidiendo? Determinar el caudal, ¿ya? Entonces, fíjense, nos dan varios tirantes y varias alturas. El tirante, por ejemplo, total es de 2.10 metros. Mi altura es de 1.3 metros, dividiéndose en dos. 1 metro y 0.30 metros. Además tengo una altura de 0.80 metros. Y mi altura mínima de 0.30 metros. La altura desde este punto hasta el lecho del río, 1.10 metros. ¿Listo? Seguimos. ¿Cómo vamos a calcular el caudal? Fíjense, aplicando esta fórmula, ¿qué nos dice? Que el caudal es igual a 0.62 por 2 tercios por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la longitud por la altura, por esta altura, menos mi altura inferior, por esta altura, ¿ya? Elevado a la 3 metros, más 0.62 de la raíz de 2 veces la gravedad, por la longitud, por la altura mínima, por la altura mayor, menos la altura menor, elevado a la 1 metro. Reemplazando los valores conocidos se obtiene. Primero les muestro los datos. Mi longitud, 6.2 metros. Mi altura mayor, 1.3. Mi altura menor, 0.3 metros. ¿Ya? Reemplazamos. Directo aquí ya lo hemos reemplazado 0.62 por 2 tercios por la raíz de 2 veces la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por la longitud que es 6.2. Toda esta operación me va a dar 11.35 como resultado. ¿Ya? Reemplazo ahora mis alturas. 1.30 menos 0.30 elevado a la 3 medios. Más, otra vez, 0.62 por la raíz de 2 veces la gravedad, por la longitud que es 6.2, por mi altura mínima que es 0.3. Eso les va a dar 5,11. Y reemplazo estas dos alturas. 1.30 menos 0.3 elevado a la 1 metro. ¿Cuánto me sale mi caudal? 16.46 metros cúbicos por segundo. ¿Listo? Ya. Seguimos. Ahora vamos con el cálculo de la velocidad de aproximación. Ahora se puede introducir
el efecto de la velocidad de aproximación utilizando la fórmula de Francis Herschel. Pero antes voy a utilizar esta fórmula. Y otra vez les pregunto, ¿qué se llama esa fórmula? Donde el caudal es igual a la velocidad por el área. Entonces me responderán al chat o al WhatsApp, depende de usted. ¿Ya? ¿Qué se llama esa fórmula? Después, ¿qué hago? Despejo la velocidad. Va a ser igual al caudal y esta área que está multiplicando pasa a dividir. ¿Cómo hallo ahora el área? Multiplicando la altura total por el ancho. ¿Listo? Mi caudal, me fijo, ¿cuánto me ha salido? 16.46 metros cúbicos por segundo. Ya. Dividido entre mi área. ¿Cuánto sale mi área? Multiplico mi longitud por, esta vez voy a utilizar este tirante total, 2.10, ¿ya? Entonces va a ser la longitud 6.2 por mi altura total que es 2.10. Haciendo operaciones me sale 1.26 metros por segundo. ¿Qué más voy a hallar ahí? Ya me están respondiendo al WhatsApp. Muy bien. Bien. Listo. Voy a hallar ahora esta altura o esta velocidad 2 o velocidad sub 0 elevado al cuadrado. Lo voy a dividir entre 2 veces la gravedad. La gravedad vale 9.81. ¿eh? Y mi velocidad 1.26 elevado al cuadrado dividido entre 2 por 9.81. Eso me va a dar como resultado 0.08 metros. ¿Ya? Reemplazando ahora en esta fórmula, directo, pero en este caso las alturas, ya no las voy a utilizar estas dos alturas, ni se van a restar, sino se van a sumar, pero van a ser estas dos. Mi altura 1 más 0.08 metros. ¿Listo? Lo mismo es de la 1 más 0.08 metros. Entonces, si reemplazamos eso, me va a dar como resultado un caudal de 18.05 metros cúbicos por segundo. Si utilizamos la fórmula de Francis con los coeficientes de Herschel, me da lo siguiente. Mi altura mínima dividida entre mi altura mayor, que está 0.30, dividido entre 1.30, me va a dar 0.23. Con esa constante vamos a obtener este valor de n. ¿Ya? ¿Y de dónde vamos a sacar ese valor de n? De esta tabla. Fíjense, los valores de n para ser usados con la siguiente ecuación. 1.84 por la longitud por n y por la altura elevado a la 3 medios. Me fijo, ¿cuánto me ha salido? Mi altura dividida entre mi altura mayor me sale 0.23 y lo redondeo 0.2. ¿Ya? Digo, para 0.03, fíjense, ¿cuánto va a ser bien? 0.977. Y eso lo reemplazo en esa ecuación. Digo 1.84 por la longitud. ¿Cuánto valía mi longitud? Varía
6.2 metros. Reemplazo en vez de 1.84 por 6.2 me va a dar 11.35. Reemplazo mi valor de n, que era 0.977, ¿ya? Por mi altura, que en este caso es de 1.38 metros. Si sumo todo esto, 1.30 más 0.80 me da 1.38 metros. ¿Listo? Elevado a la 3 medios. Y me da como resultado 17.77 metros cúbicos por segundo. Entonces hago un cuadro comparativo. Primero reemplazando el primer valor de mi caudal, que era de 16.46 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? No se me he equivocado. Y mi otro valor de mi caudal, que en este caso es 17.77. ¿Qué van a hacer? Van a sacar un promedio. Lo suman ambos caudales, lo dividen entre 2 y les va a salir el promedio. Y ese va a ser el caudal que nos pide el ejercicio. Ahora, para irnos a un descanso de 5 minutos, les voy a pedir que hallen ustedes el caudal utilizando esta fórmula, la fórmula general que les estoy mostrando. Pero mi longitud va a ser diferente. Mi longitud va a valer, enseguida se los anoto, o les mando al WhatsApp, ya que me están respondiendo directo ahí. Mi longitud que sea 6.5 metros. ¿Ya? Mi altura mayor va a ser 1.5 metros. Y mi altura menor va a ser 0.5 metros. Con eso les ruego que hay en el caudal, los que quieran, ¿no? Por puntos extra, ¿ya? Y con eso nos vemos a las 10:50. Les he mandado al WhatsApp los que me están respondiendo igual aquí. Ya, ¿listo? Y antes de que me salga de la reunión, voy a tomar una foto para ver quiénes están presentes. Ahí, enseguida les paso las diapositivas. ¿Ya? Zule, me estás pidiendo. Vuelven a entrar entonces a la reunión a las 10:50. ¿Listo? Voy a finalizar.